Ya esto es bien en vista al examen final, donde vamos a estudiar las estaciones de bombeo. El objetivo que nosotros perseguimos con esta unidad es que ustedes dominen aquellos conceptos básicos sobre las estaciones de bombeo que se colocan en las redes de distribución. ¿Qué se define como una estación de bombeo? Bueno, una estación de bombeo es un espacio físico, como podemos ver aquí, es un espacio físico donde se ubica un conjunto de equipos y dispositivos que permiten la conducción del agua desde una cota inferior hasta una cota superior o transportarla a grandes distancias a partir de emplear equipos que transforman la energía cinética en energía potencial. O sea, como podemos ver aquí en este esquema, una estación de bombeo no es más que un espacio físico en el cual nosotros colocamos unos dispositivos de bombeo que permiten extraer el agua de una cota inferior para elevarla ya sea a una cota superior o recorrer grandes distancias, y estos equipos transforman la energía cinética en potencial. Ahora bien, porque muchas veces pensamos que es una estación de bombeo, son bombas. Es la respuesta que dicen las personas que no conocen. Son bombas. No, una estación de bombeo es un espacio físico y en su interior, lógicamente, se colocan esos equipos de bombeo. En el segundo punto vamos a ver los elementos que conformarán una estación de bombeo. En primer lugar, según el tipo de estación de bombeo, puede tener o un pozo, donde nosotros introducimos, como vemos aquí, un equipo de bombeo para la extracción del agua. Este caso es el caso típico que se da en nuestros sistemas de distribución, donde nosotros vamos a extraer el agua del acuífero y para ello perforamos un pozo, y en el interior del pozo, como podemos ver aquí, se coloca un equipo de bombeo con su motor y su tubería de impulsión. Y también tenemos una estación de bombeo que puede, en vez de extraer el agua de un acuífero, puede extraer el agua desde una cámara de almacenamiento. Es el caso de los edificios que tienen los sistemas indirectos, donde nosotros construimos una cisterna para que el agua que viene de la calle, de la red, se incorpore en esa cisterna, la almacenamos y de esa cisterna la bombeamos a un tanque elevado en la parte superior de la edificación para su entrega por gravedad. Entonces, dependiendo de la forma de captación, pues entonces o tendremos pozo o tendremos cámara de almacenamiento. En segundo lugar, una estación de bombeo cuenta con tubería de succión si corresponde. Y atiendan acá. Nosotros tenemos dos tipos de bombas. Las bombas de ejes horizontales o bombas centrífugas. Apaga el micrófono, por favor. Bombas horizontales o bombas centrífugas, y tenemos bombas sumergibles, que son las que nosotros sumergimos, como lo dice su nombre, bajo el agua. En caso de que tengamos una cámara de almacenamiento, el tipo de bomba que se coloca es una bomba centrífuga de eje horizontal, como vemos acá. Este tipo de bomba tiene tubería de succión y tubería de impulsión. Entonces aquí corresponde tubería de succión. Ahora, en los pozos que nosotros perforamos para explotar los acuíferos, nosotros introducimos una bomba sumergible que está bajo el agua. Entonces, fíjense ustedes que la captación ya no necesita tubería de succión como aquí, porque aquí la bomba está fuera del agua y necesita un tubo de succión. Aquí la captación se realiza ahí mismo por la bomba, por lo que en este caso, cuando colocamos bombas sumergibles, solo tiene tubería de impulsión.
no hay tubería de succión. O sea que cuando vamos a tener tuberías de succión, vamos a tenerla en bombas centrífugas que se colocan fuera del nivel del agua y en pozos donde colocamos bombas sumergibles, ahí solo tenemos tubería de impulsión y no tenemos tubería de succión. Tubería de impulsión en ambos casos siempre hay. O sea, si tenemos una bomba centrífuga, succiona a través de esta tubería de succión e impulsa por esta tubería de impulsión. Y en caso de una bomba sumergible, succiona la misma bomba, pero sí tiene tubería de impulsión, que es esta que se ve acá. ¿Está claro? O sea, que la tubería de impulsión obligatoriamente siempre tiene que existir. Bombas y motores. O sea, las bombas centrífugas, que es esta que les hablé ahorita, que son de eje horizontal, está compuesta por la bomba, que es esta carcasa que vemos aquí, un eje, un coupling y un motor. O sea, una bomba, si no está acoplada a un motor, la bomba no puede funcionar. Porque la bomba, como vamos a ver, consta de, como lo vamos a ver más adelante, una carcasa, un impelente que hay en su interior, un ducto para la succión, un ducto para la impulsión y un eje. Y ese eje, mediante un coupling, yo lo conecto al motor, que el motor es el que me hace girar la bomba y la hace funcionar. En caso de las bombas centrífugas, como podemos ver acá, esto es la bomba, aquí están las bombas, los impelentes, y este es el motor. Y por aquí son las rejillas donde succiona el agua. O sea que siempre una bomba tiene que estar acoplada a un motor, que es el que la hace girar esos impelentes y provocar la succión y a su vez la impulsión. También una estación de bombeo está compuesta por instrumentos de medición de caudal y de presión y válvulas de regulación y control. Por ejemplo, esto que vemos aquí es un manómetro. No se distingue mucho, pero bueno, es un manómetro. Ahí en ese manómetro es un instrumento que nosotros utilizamos para medir la presión. Esto que está en amarillo es un macromedidor. Es un instrumento que nos permite la medición del caudal. Esto que está aquí es una válvula de retención y esto que está aquí es una válvula de compuerta, de regulación o de compuerta. Y esto que está aquí es una válvula ventosa. La válvula ventosa nos permite expulsar el aire que hay en la tubería, que succiona la bomba. El manómetro medir las presiones de trabajo del equipo de bombeo. El medidor de caudal nos permite determinar los volúmenes de agua que entrego a la red. La válvula de retención evita que cuando apaguemos la bomba se produzca el retroceso del agua hacia el equipo de bombeo, poniéndola a trabajar a la inversa y se puede quemar. Y la válvula de regulación, que me permite regular el paso del caudal de agua. ¿Está bien? Además, una estación de bombeo está compuesta también por mecanismos de control de nivel mínimo y máximo. Generalmente se utilizan los flotadores eléctricos hoy en día, que cuando llega al nivel mínimo, indica la bomba, se unen los contactores y le indica a la bomba que arranque. Cuando llega al nivel máximo, se separan los contactores y le dice a la bomba, apágate. Eso es para evitar que se queme el motor y para cuando llegue por debajo del nivel mínimo y por debajo del nivel máximo, que se produzca el rebalse del agua en el punto de alimentación, en la cisterna de almacenamiento. También la estación de bombeo
está compuesta por un sistema de alimentación de energía. O sea, de un transformador o de la corriente eléctrica, de tendido eléctrico, se energiza este tablero de control, y este tablero de control es el que me permite a mí, con el botón verde, cuando lo oprimo, el encendido de la bomba, con el botón rojo, cuando lo oprimo, el apagado de la bomba. Y también tiene una palanquita, una botonera, que me permite ponerlo en manual o en automático. En automático es regulado el encendido y el apagado mediante este flotador. Y en manual, el encendido y el apagado se realiza manualmente por el operario. Adentro de este tablero de control tenemos lo que se conoce con el nombre de guardamotor. Antiguamente se le llamaba un fusible, ahora se le conoce con el nombre de guardamotor, que cuando viene un exceso de energía, ¡pac!, se dispara ese guardamotor y, como lo dice su nombre, su función es proteger el motor de que se pueda quemar por un exceso de voltaje. Bueno, además está compuesto por sistemas de ventilación. No se olviden que si tuviéramos bombas centrífugas, son equipos que están acoplados a motores. Estos motores se calientan y, por supuesto, tenemos que ventilar. Instalaciones deben estar compuestas por instalaciones para su operación y protección. O sea, generalmente se construye una caseta que permite, proteger, además de proteger los equipos, crear ciertas facilidades o comodidades para los operarios. Sistemas de comunicación, como muchas veces, y ustedes pueden ver que las estaciones de bombeo están lejos de la empresa que presta, las oficinas centrales de la empresa que presta el servicio. Entonces hay que tener un sistema de comunicación de manera que en el momento que se produzca algún problema técnico se puedan comunicar sin necesidad de tener que ir a la oficina y comunicarse con la gerencia técnica y solicitar el servicio que se requiera. Cerco de operación. Todas las estaciones de bombeo tienen que estar cercadas con una malla y con letreros que indiquen prohibición de acceso, peligro, alto voltaje, porque no es mentira. Y por último, deben estar compuestas por equipamiento para el montaje, mantenimiento y reparación. Dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la bomba, podemos tener este trípode, como el mismo que ustedes hacen las pruebas de SPT. Aquí se coloca un tecle y con ese tecle se puede ir sacando la tubería y lógicamente llegar a sacar la bomba. En el caso de Santa Cruz, donde las bombas se encuentran a más de 100 metros e inclusive más de 300 metros, se utilizan equipos de izajes de alto tonelaje, o sea, grúas de alto tonelaje. ¿Por qué? Porque son tuberías muy pesadas. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de la ubicación de las estaciones de bombeo. En la selección del sitio para la ubicación de la estación de bombeo, se deben considerar los siguientes aspectos. Primero, que tiene que ser un lugar de fácil acceso. No se olvide que vamos a llegar primero con equipamiento para la construcción, materiales, personal, etcétera, y una vez concluido y en funcionamiento deben llegar los operarios para su operación y mantenimiento. Segundo, deben tener protección de la calidad del agua. En los pozos que se perforan se coloca lo que se llama, es una losa de hormigón, un tapón de hormigón en la parte superior, que eso se le conoce con el nombre de sello hidráulico. El objetivo de ese sello hidráulico es impedir que el agua de escurrimiento del terreno pueda incorporarse al acuífero y contaminarla. Tercero, protección contra el nivel de crecida y o áreas de inundación. O sea, no debemos nunca colocar una estación elevadora en una zona baja o en un sitio donde esté en una cota muy baja
y que pueda ser objeto de inundarse. ¿Por qué? Porque perderíamos la inversión. Debemos colocarlo en un lugar donde pase un tendido aéreo eléctrico para poder captar la energía eléctrica en caso de que no exista energía eléctrica en un lugar donde exista combustible cercano. Por otro lado, debemos tomar en cuenta la topografía del terreno, que está muy vinculado con la protección contra el nivel de crecida. O sea, no colocarlo en zonas altas para que no se produzca inundación de la estación. Séptimo, debemos tener en cuenta la calidad del suelo para la instalación del grupo electrógeno bomba motor. O sea, ustedes son estructurales y saben que en un suelo que sea de muy mala calidad, pues entonces es más costoso sus instalaciones y se encarecería más la estación de bombeo. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que tener mayores refuerzos en las fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la capacidad, o sea, cómo yo determino el caudal de bombeo. Para el cálculo de la capacidad de la bomba y de la tubería de impulsión, se deben tener en cuenta si se incluye o no almacenamiento posterior. O sea, si yo voy a colocar una estación de bombeo y el agua que voy a sacar del pozo la voy a mandar a un tanque para del tanque distribuirla, en ese caso incluye tanque después de la bomba, entonces el caudal de bombeo lo calculo por esta expresión. Va a ser igual al consumo máximo diario, que ustedes ya saben calcularlo, que es el medio diario por el coeficiente K1 de irregularidad diaria, que multiplica 24 entre N, donde N es el número de horas de bombeo que se tienen previsto. ¿Está bien? Ahora, si por casualidad yo voy a sacar el agua de un pozo, pero no me permite el terreno colocar un tanque de almacenamiento y voy a entregar directo a la red sin almacenamiento posterior, en ese caso no me queda otra que calcular el caudal de diseño igual al caudal de diseño de la red. Entonces mi caudal de diseño va a ser igual al consumo máximo horario, más el consumo comercial, más el consumo institucional, más el consumo industrial, más el consumo contra incendio. ¿Está claro? Debiéndose prever la disposición de dos o más unidades para el funcionamiento en paralelo. Eso lo vamos a ver en un capítulo, en un acápite de esta misma unidad. ¿Está bien? Bueno, cámara de bombeo. Dice, cuando la instalación impulsora deberá colocarse en un sitio diferente a un pozo perforado para la extracción del agua del acuífero, deberá preverse una cámara de bombeo o pozo húmedo. O sea, es el caso que le decía yo de los edificios que tienen un sistema indirecto. Se construye una cisterna, que sería la cámara de bombeo, y de ahí se colocan los equipos de bombeo que pueden succionar el agua que se almacena en esa cámara para impulsarla, en este caso, a un tanque elevador para su entrega por gravedad. En el diseño de la cámara de bombeo se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, se deberá diseñar para el caudal recomendado en el acápite 8.4. O sea, si tenemos después del bombeo un tanque de almacenamiento, entonces se calcula por la primera expresión que vimos. Si no tenemos, vamos a bombear directo a la red, entonces se calcula por el caudal de diseño de la red. ¿Está bien? Como lo vimos en el acápite anterior. Segundo, la entrada del agua a la cámara debe ser diseñada que se eviten turbulencias. Siempre la entrada la vamos a hacer por el eje de las cámaras. ¿Está claro? La entrada y la salida de la tubería de impulsión de las bombas siempre se va a hacer por el eje de la cámara. Tercero, como mismo dijimos los tanques, la sumergencia mínima de la parte superior de la criba deberá cumplir con los siguientes requisitos.
¿Qué cosa es la sumergencia mínima de la parte superior de la criba? Y atiendan acá. Este es mi nivel mínimo que yo voy a alcanzar en mi tanque y voy a tener un nivel máximo. El nivel mínimo va a estar determinado por la sumergencia mínima. ¿Qué es la sumergencia mínima? Es la distancia vertical medida desde la parte superior de la criba hasta el nivel mínimo. ¿Está claro? Entonces, yo no puedo colocar, una vez que yo calcule el valor de sumergencia mínima requerida, yo no puedo colocar, yo voy a regular en este caso mi flotador para que cuando llegue a este valor de sumergencia mínima me pare la bomba. Porque si el nivel bajara por acá, lo que puede pasar es que entonces cuando una bomba succiona, crea en todo su perímetro un cono de abatimiento. Y ese cono de abatimiento, las líneas del cono nunca pueden sobrepasar la criba, porque si pasara lo que está aquí en línea roja, entonces ahí la bomba puede succionar aire y trabajar al vacío y quemarse. ¿Está claro? Entonces es la importancia que tiene la sumergencia mínima, que nunca puedo darle un valor de sumergencia menor que el que yo tengo por cálculo. Porque si yo me diera una sumergencia menor a ese, puede ocurrir que entonces la línea de abatimiento sobrepase la parte superior de la criba y la bomba succione aire, trabaja al vacío, funcionan más rápido los impelentes y quema el motor. Está bien, entonces por eso es importante la sumergencia mínima en una bomba. Para calcular la sumergencia mínima, se deben calcular por estos dos requerimientos. Uno para impedir el ingreso de aire y otro para la condición hidráulica. O sea, para que funcione hidráulicamente bien el equipo de bombeo. Para impedir el ingreso de aire, la sumergencia tiene que ser mayor o igual a 2,5 D más 0,10. Donde ¿quién es D? Si tengo una bomba centrífuga que tiene tubería de succión, D es el diámetro de la tubería de succión en caso de bomba centrífuga. Si en vez de tener una bomba centrífuga tengo, como se ve aquí, una bomba sumergible que solo tiene impulsión, miren, la centrífuga tiene succión, la sumergible solo tiene impulsión. En caso de tener una bomba sumergible, esta D sería el diámetro de impulsión. ¿Está bien? Ahora, para la condición hidráulica, el valor de la sumergencia tiene que ser mayor a B cuadrado sobre 2G, que es la carga velocidad, más 0,20, donde G es la aceleración de caída libre o la gravedad, 9,81. Y B, esta V, perdón, es la velocidad del agua en el caso de la tubería de succión en bomba centrífuga o la velocidad del agua en el caso de las tuberías de impulsión en bomba sumergible. ¿Y cómo voy a calcular la velocidad? Por esta expresión. A partir de, si yo tengo que caudal continuidad, caudal es igual a área por velocidad, si yo voy a despejar, puedo despejar de aquí mi velocidad, pero puedo sustituir ante el área como pide 2 sobre 4. Y despejando ya de aquí la velocidad, una vez sustituida el área, me queda que la velocidad es igual a 4 veces Q, donde Q es el caudal de bombeo, dividido pi, que es 3,16, que multiplica a D, que es el diámetro. Y volvemos a lo mismo. Si estamos en una bomba centrífuga, este diámetro es el diámetro de la tubería de impulsión. Pero si estamos con una bomba sumergible, este diámetro, perdón, en una bomba centrífuga, este diámetro es el diámetro de succión. Si estamos en una bomba sumergible, ese diámetro
se convierte en el diámetro de impulsión. O sea, lo mismo que el valor de este diámetro que está aquí. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros calculemos estos dos valores de sumergencia, vamos siempre a quedarnos con el mayor valor de los dos. Vamos a suponer uno me dio 0,40 para impedir el ingreso de aire y para la condición hidráulica me dio 0,35. Voy a adoptar como valor de sumergencia definitivo igual a 0,40 porque es el mayor valor de los dos. ¿Está bien? Eso es importantísimo, señores. Aquí, esto que estamos dando de bombeo, yo sé que ustedes no le dan las bombas, estaciones elevatorias, nada de eso le dan. Y es fundamental en Santa Cruz, todo en Santa Cruz se mueven con bombas. O sea, la alimentación de los edificios con bombas, la alimentación de la red con bombas, en las industrias bombas por todos lados. ¿Está bien? Bueno. 4. Es conveniente que exista una altura máxima de sobre 2 entre las aberturas inferiores de la criba y el fondo del pozo de bombeo. Miren acá. Esta es la criba. La criba, cuando yo tengo mi tubería de succión, yo la criba nunca la apoyo sobre la losa de fondo. ¿Por qué? Porque el agua ingresa por la criba, por los costados, o sea, por todo su perímetro, pero además por abajo. Entonces, si yo lo apoyo, estoy limitando el área de ingreso de agua a la criba. Por eso es que la debo separar de sobre 2, donde D, en este caso, es el diámetro de la tubería de succión. Es conveniente que exista una separación mínima de D sobre 2 entre las paredes del pozo de bombeo y la tubería. O sea, si este es mi tubo, esta es mi bomba, yo separo de la pared del pozo D sobre 2 a ambos lados. ¿Para qué? Para evitar, bueno, para que el agua pueda incorporarse bien por los costados, también tengo que separarla del fondo, pero además en los pozos, ¿para qué? Para tener un margen para poder meter el equipo de bombeo y no golpear las paredes y romper el recubrimiento de ese pozo. ¿Está bien? Sexto, en general deben evitarse los siguientes aspectos geométricos que pueden conducir a un mal diseño. Primero, cambios bruscos en la dirección del flujo. O sea, que yo tenga aquí como un laberinto, que el agua venga por aquí, por acá. No. El agua ingresa y sale por el eje del pozo. ¿Está bien? Segundo, pendientes pronunciadas. Normalmente las pendientes que se le dan, no al pozo, pero sí a los pozos de bombeo, a los pozos húmedos, son pendientes muy suaves, del 1 por 1000. O sea, una pendiente en extremo suave nada más. 3. Distribución asimétrica del flujo. A mí no me conviene ingresar el flujo asimétrico, siempre por el eje, como siempre le he dicho. ¿Está bien? Entrada del agua al pozo por encima. A mí no me conviene que el agua caiga porque me puede generar turbulencia y eso puede traerme problemas en la succión de la bomba. Por eso es que el agua ingresa, hago coincidir el nivel de aguas máximas con la mitad del eje de la tubería de llegada para que ingrese semisumergida. Entrada de flujo con mucha energía, por lo que se colocan estos dispositivos disipadores de energía. O sea, es una pantalla que puede ser de acero o de hormigón, donde el agua que ingrese impacte en ella para que se disipe la energía antes de incorporarse al volumen de almacenamiento. 7. En función a la calidad del agua y a fin de no dañar la bomba, deben preverse rejillas disipadoras, rejillas de protección y desarenadores. O sea, generalmente se colocan aquí algunas cámaras de reja para evitar que cosas que ingresen objetos de gran tamaño que puedan ser succionados por la bomba y dañar
sus impelentes. 8. Se deben prever dispositivos de rebose y de limpieza en los pozos. Aquí debe haber una tubería de rebose por encima del nivel de aguas máxima, de manera que si el agua sobrepasa, tenga un escape y evitar que se produzca el rebalse de ese depósito de almacenamiento. Y lógicamente deben tener un sistema para limpiar, sacar el agua, extraer el agua del pozo, las aguas de limpieza. Vamos a ver ahora, hablar acerca de los equipos de bombeo. Vamos a ver qué se define como bomba. Dice que las bombas son equipos mecánicos que sirven para elevar los líquidos y conducirlos también de un lugar a otro. Muchas veces nosotros decimos o nos equivocamos o escuchamos a personas que se equivocan y dicen, ¿qué cosa es una bomba? ¿Para qué sirve una bomba? Para sacar el agua de un nivel inferior y descargarlo en uno superior. No, también sirve cuando tenemos que recorrer grandes distancias. Por ejemplo, las bombas se colocan mucho en las conductoras. Para que tengan una idea, en Cuba, en el oriente del país, no llueve mucho. Casi no llueve, nunca. Y no hay agua. Entonces se traslada el agua desde el occidente del país hacia el oriente a través de una gran conductora que va al lado de la autopista nacional. Entonces, en esa conductora, Cuba es una topografía llana, totalmente llana, de principio, de cabo a rabo, o sea, en todo es una topografía muy llana. Y entonces se colocan cada cierta distancia depósitos, tanques de almacenamiento y equipos de bombeo que ayudan a vencer las pérdidas de carga para avanzar hacia el otro depósito de almacenamiento. O sea que en ese caso no es para elevar el agua a una cota inferior, a una cota superior, sino para vencer las pérdidas en el trayecto longitudinal del agua de un lugar a otro. ¿Está bien? Y eso lo hace a partir de imprimir una cierta energía o carga de la bomba, que es lo que se conoce, que les permite vencer la resistencia de la tubería y los accesorios a la circulación, así como la carga que representa la diferencia entre el lugar donde se toma el líquido y el lugar donde se va a descargar. Miren acá, esta es una bomba centrífuga. Está compuesta por una carcasa, mírenla aquí, que es esto que está afuera, que es generalmente son de fierro fundido. En su interior tienen un impelente o álabes, que son estos que están aquí. Estos se le conocen como impulsores, son los que crean la succión y la impulsión del agua y además están acopladas a un motor mediante un eje. ¿Está claro? Ahora miren una bomba sumergible. Esta bomba sumergible, esto que está aquí es la criba, por aquí succiona el agua, acá abajo está el motor y por un eje está acoplado a estos impelentes. Fíjense que tiene 1 y 2 impelentes. Las bombas sumergibles pueden tener hasta 10 impelentes o etapas que se le conocen. Muchas veces usted va y dice, quiero una bomba sumergible de 5 etapas. ¿Qué quiere decir? Que tiene 5 impelentes. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Esto sería la bomba, esto sería el motor y aquí está la criba donde succiona el agua. La carga de bombeo. Dice, la carga de la bomba o carga dinámica total, usted lo puede encontrar como H sub B o CDT en los libros, que es carga dinámica total, es la carga total contra la cual debe operar una bomba. Como el líquido no solo se eleva de una cota inferior a una cota superior, sino que hay que tener en cuenta también otros factores que intervienen como la carga estática, que es la diferencia de nivel que hay entre el nivel del agua donde la capto y el eje de la tubería donde la descargo. También hay que sumarle las pérdidas de carga que hay en este trayecto. También hay que sumarle la carga de velocidad, o sea, B² sobre 2G.
y la resistencia a la presión, porque no es lo mismo que yo descargue libre a que yo descargue por acá abajo sumergido. Por eso es que se recomienda siempre que las entradas de las descargas de las bombas en los tanques sea con descarga libre para que esta carga presión sea cero y mi carga de la bomba no sea tan grande. Una bomba, mientras más carga necesite, más cara es. ¿Está claro? Perdón. O sea, no es lo mismo el costo de una bomba que necesita una carga de 50 metros a una bomba que necesita una carga de 80 metros. Es más cara las bombas que tienen mayor carga. ¿Está bien? Bien. La fórmula general para calcular la carga de bombeo es esta que vemos acá, que me dice que la carga de bombeo es igual a la carga estática, que esta carga estática no es más que la diferencia que hay desde el nivel de captación del agua hasta el eje de la tubería de descarga, más las pérdidas de cargas en el sistema, que no son más que la sumatoria de las pérdidas longitudinales o por fricción, más las pérdidas menores o por accesorio, más la carga velocidad, que es V cuadrado sobre 2G. Este valor es un valor muy pequeño y siempre se desprecia, se pone igual a 0. Y la carga presión, que sería si en vez de yo descargar por acá arriba libre, descargara por acá abajo sumergido. Como nosotros siempre vamos a buscar la descarga libre, entonces este parámetro lo hacemos 0 para que este valor de la carga de la bomba no nos salga muy grande y muy costoso el equipo. ¿Está bien? Bueno. Fórmula para calcular la carga de bombeo en una red. O sea, cuando yo voy a aplicar, esta es la fórmula, por ejemplo, para yo calcular la carga de la bomba cuando voy a alimentar de un pozo un tanque elevado. Ahora, cuando voy a alimentar directamente del pozo a la red, en el caso específico de la red, la carga de la bomba, cuando el bombeo es directo del acuífero, se calcula por esta expresión que ya ustedes la conocen, que la carga de la bomba es igual a ¿quién? A la Z, la cota topográfica del nodo crítico, menos la cota topográfica en la fuente. Se recuerdan que es la cota del nivel freático estático en el acuífero, más la presión mínima que me recomienda la norma dependiendo del lugar que yo estoy, más las pérdidas que hay desde el inicio de la red hasta el nodo crítico, más las pérdidas en la conductora en caso que hubiese conductora. ¿Está bien? Ahora, para calcular la altura de tanque es la misma fórmula, solo que aquí esta cota de terreno, si ustedes se recuerdan, se adopta como la cota de terreno en el lugar donde se localiza el tanque. El resto de los parámetros son los mismos. Bueno, vamos a ver algunos factores a considerar en la selección de la bomba. En primer lugar, para seleccionar un equipo de bombeo, la bomba, nosotros tenemos que seleccionar el tipo de bombeo que vamos a tener. Si se va a bombear desde una cisterna, generalmente se colocan bombas centrífugas. Si por el contrario vamos a bombear de un pozo perforado para explotar el agua del acuífero, aquí se utilizan bombas sumergibles. Operación de trabajo de las bombas. Las bombas pueden trabajar de dos formas. Pueden trabajar en serie y en paralelo, dependiendo de cómo yo las conecto. Supongamos que yo tengo dos bombas que son iguales, bomba A y bomba B. Si yo conecto, pongo la succión de la bomba A succionar el agua. La impulsión de la bomba A la conecto a la succión de la bomba B y la impulsión de la bomba C va al lugar de destino. Estas bombas están trabajando en serie. ¿Qué ventaja tiene colocar las bombas en serie? Fíjense que solo pongo una bomba a succionar. ¿Por qué? Porque esta bomba es capaz de entregar el caudal que yo necesito bombear.
lo que me hace colocar las bombas en serie es que la nueva carga va a ser igual, la carga de las bombas trabajando en serie va a ser igual a la carga de la bomba A más la carga de la bomba B. O sea que cuando yo coloco bombas en serie, eso hace que mi carga de la bomba sea igual a la suma de la carga que da cada una de las bombas. O sea, me permite incrementar la carga de la bomba. Cuando yo coloco las bombas a trabajar en paralelo, ¿cómo las conecto en paralelo? Las dos las pongo a succionar, lo que significa que una de ellas por sí sola no sería capaz de entregarme el caudal que yo necesito. Entonces, para aprovechar dos equipos de bombeo, los pongo a succionar los dos y las impulsiones las conecto y es la que va al lugar de destino. ¿Qué significa esto? ¿Qué reventaja tiene esto? Que el caudal que yo voy a tener de las bombas trabajando en paralelo va a ser igual a la suma del caudal que aporta la bomba A más la suma del caudal que aporta la bomba B. O sea, resumiendo, bombas en serie me incrementan la carga, bombas en paralelo me incrementan el caudal. ¿Está bien? Por otro lado, número de unidades que se coloquen. Es importante a la hora de seleccionar los equipos de bombeo, seleccionar el número de unidades. En un punto más adelante vamos a ver cómo yo selecciono el número de unidades. ¿Está bien? D, el caudal. O sea, siempre es importante saber el caudal de bombeo. Ya ustedes de la red saben calcular el caudal de diseño y ya saben calcular la carga de la bomba, porque ya aprendimos en la última clase. Entonces aquí el caudal es importante a la hora de seleccionar el equipo de bombeo. La carga dinámica total, que es la carga de la bomba, es otro elemento importante para seleccionar el equipo de bombeo. El tipo de eje de la bomba. Por ejemplo, si nosotros vamos a sacar el agua de una cisterna o de un pozo húmedo, colocamos bombas de eje horizontal, centrífugo. Pero si vamos a sacar el agua de un acuífero, colocamos bombas de eje vertical, bomba sumergible, perdón. Por otro lado, es importante también la disponibilidad de espacio para poder seleccionar el tipo de bomba. Es importante la disponibilidad de espacio. Si no tengo espacio físico, entonces voy a tener que acudir por bombas sumergibles. Si tengo espacio físico, puedo entonces colocar bombas centrífugas, sacarlas afuera y porque dispongo de espacio para colocarlas a ellas. Vamos a ver ahora que las unidades de bombeo deben preverse de la siguiente manera. O sea, cuando nosotros diseñamos una red de distribución de agua potable, me recomienda la norma que las unidades de bombeo se deben especificar por lo menos para 2 etapas, de acuerdo con la duración esperada de los equipos y el periodo total del diseño de la estación de bombeo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que mi periodo de diseño, cuando yo entré en la norma, mi periodo de diseño me da que es 30 años. Yo voy a dividir en 3 etapas mi periodo de diseño de 10 años cada uno. La norma me dice que yo debo como mínimo especificar los equipos de bombeo para 2 etapas. Pero para un proyectista especificar 2 y 3 etapas no es un problema. ¿Cómo haríamos eso? Para mi primera etapa, que es 10 años, yo calculo la población de diseño para los 10 años. Y con esa población de diseño, yo voy entonces a obtener el caudal. Y con ese caudal voy a seleccionar mi equipo de bombeo. Y voy a colocar una bomba 1, que le voy a llamar la bomba 1, cuyo caudal me va a satisfacer, ¿qué cosa?
el volumen de agua que va a demandar la población que se asiente durante esta primera etapa de 10 años. Para la segunda etapa, los otros 10 años, yo voy a calcular entonces ahora cuánto va a ser mi población para los 20 años. O lo que es lo mismo, mi población para estos otros 10 años. Y eso me va a generar, como mi bomba 1 solo me va a alimentar la población de los 10 primeros años, esto me genera que tengo que colocar una segunda bomba para alimentar la población que se va a sentar en estos otros 10 años. Pero yo sé que un equipo de bombeo dura como máximo 10 años. Entonces, en el año 10, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer el operario? Reponer el equipo de bombeo 1, porque ya cumplió su vida útil, e implementar un nuevo equipo de bombeo que sería la bomba 2 para incrementar el caudal que va a abastecer la población que se asiente del año 10 a 20. Ahora, en la tercera etapa, que comprende los otros 10 años, calculo mi población y entonces aquí, ¿qué voy a tener que hacer? En el año 20, reponer otra vez mi bomba 1 porque ya pasaron los 10 años y lógicamente el equipo venció su vida útil. Reponer la bomba 2 porque ya caducó su vida útil, pero además tengo que implementar una bomba 3 que es la que me va a alimentar esta tercera etapa. Y a partir del año 30, cada 10 años, ¿qué le tengo que indicar al proyectista? Perdón, al proyectista no, al operador, que tiene que reponer la bomba 1, cada 10 años reponer la bomba 2 y reponer la bomba 3. Y repetir el ciclo. ¿Está bien? Eso es lo que me dice la norma que debo especificar por lo menos 2 etapas. Aquí yo les he explicado la especificación de las 3 etapas. Bueno, 8.64. Vamos a ver la capacidad que deben tener las unidades de bombeo. Bien, vamos a ver cómo yo elijo, la capacidad y el número de bombas. Me dice la norma boliviana, primero, que para poblaciones menores a 2.000 habitantes, si yo tengo una red que va a alimentar una población menor a 2.000 habitantes, o sea, estamos hablando de una pequeña comunidad campesina, se debe colocar una sola bomba con capacidad igual al 100% del caudal requerido. Para poblaciones entre 2.000 y 5.000 habitantes, me dice la norma que tengo 2 alternativas. Una primera alternativa donde voy a colocar un equipo con capacidad mayor o igual al 100%, o tengo la otra alternativa de colocar 2 equipos con capacidad mayor o igual al 50%. ¿De qué va a depender que yo utilice la primera o la segunda? De los recursos económicos que dispongo. ¿Está bien? Lo ideal sería esta segunda, porque cuando aún se me rompe un equipo, tengo el otro, aunque para dar la mitad de la capacidad, pero siempre dispongo de otro para no parar el servicio. Aquí si se rompe este equipo, hasta que no lo reponga o lo repare, no se puede cortar el servicio. Para poblaciones entre 5.000 y 20.000 habitantes, dice que se deben usar 2 unidades con capacidad mayor o igual al 50%. Aquí es obligado usar 2 unidades. Para poblaciones mayores a 20.000 unidades, 20.000 habitantes, se deberá contar con un mínimo de 3 equipos cuya capacidad se reparte con un mínimo de 3 equipos, con una capacidad de cada uno de ellos mayor o igual al 50%.
¿Qué significa esto? Que voy a tener dos equipos que me van a entregar el caudal y uno de reserva. Se rompe este, coloco rápidamente el de reserva y no se ve afectado el servicio de distribución. Cuando el número de unidades requeridos sea mayor a 2, la capacidad se reparte entre todos. Supongamos que voy a colocar 4 equipos, entonces 25% a cada uno, y además se debe prever un equipo de reserva que tendría la misma capacidad. Sexto, las unidades de bombeo serán iguales entre sí. ¿Qué significa eso? Y esto es importante. Cuando yo voy a comprar un equipo de bombeo, o los equipos de bombeo para mi empresa de distribución de agua, siempre voy a comprar una misma marca. O sea, no voy a comprar, por ejemplo, una marca italiana y una marca brasilera. ¿Por qué? Porque tengo dos proveedores distintos y eso me trae dificultad. Se quemó una bomba. ¿Qué bomba es? ¿La italiana, la brasilera? No es la brasilera. Ah, bueno, busque el proveedor de la brasilera. Entonces siempre se compran equipos iguales entre sí de una misma marca. Séptimo, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, los grupos de bombas deben contar con facilidades para trabajar energía proveniente de grupos electrógenos de emergencia, con los correspondientes tableros de control y transferencia tanto manuales como automáticos. O sea, lo ideal es que usted tenga siempre en su estación de bombeo un equipo de electrógeno de emergencia. Se cortó la energía eléctrica, se activa directamente el equipo de control de energía eléctrica y grupo electrógeno y entonces no se para el servicio, como mismo ocurre en los hospitales, etc. Vamos a hablar ahora acerca de la posición e instalación de las bombas. Bueno, posición horizontal. Dice, las bombas de eje horizontal, como vemos esta que está aquí, son instaladas con el grupo motor bomba siempre en un ambiente seco. O sea, fuera del pozo de almacenamiento de agua. Debiéndose reducir en lo posible la altura de succión desde el eje de la bomba hasta el nivel del agua mínimo, nunca debe ser mayor a los 6 a 8 metros para evitar el fenómeno de cavitación. Posición vertical. En los pozos que nosotros perforamos para la explotación de los acuíferos, pueden emplearse bombas sumergibles, tanto con combinación de motor bomba sumergido bajo agua, como la otra combinación que es motor fuera del agua y la bomba bajo agua. Este sistema de motor fuera y la bomba bajo agua fue el primero que se ideó. Ya hoy en día es obsoleto. ¿Por qué? Porque genera muchos problemas de mantenimiento y operación. Hoy en día lo que se utilizan son los sistemas de bomba motor sumergido ambos. Tuberías y accesorios de succión y de impulsión. Y dice así, en el diseño y cálculo de las tuberías de succión se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, para que una bomba no cavite, el NPCH disponible o la altura neta positiva en la succión deberá cumplir con la siguiente condición. El NPCH disponible tiene que ser menor o igual al requerido por el equipo de bombeo más 0,30. Donde este requerido, este es el valor que nos da el fabricante. O sea, el que fabrica la bomba te da el NPCH requerido. A eso le suma 0,30 y el disponible tiene que ser menor o igual que este valor que está del lado acá, para evitar la cavitación. Miren ustedes la cavitación, cómo se comen los álabes o los impelentes. Miren, los destruye. Miren aquí están desapareciendo ya los pedacitos de álabe. ¿Está bien? Segundo criterio. El área libre de las tuberías, el área libre de la abertura de la criba, o sea, el área de espacio por donde va a pasar el agua en la criba,
debe ser de 2 a 4 veces el área de la sección de la tubería de succión o de impulsión, según sea el caso. O sea, si yo sumo el área de cada cuadrito de esto, tiene que ser el doble del área de la tubería de succión o de impulsión. Si estamos hablando de bombas centrífugas, el área de la criba tiene que ser de 2 a 4 veces el área de la tubería de succión, porque en una bomba centrífuga tenemos tubería de succión. Si estamos hablando de bombas sumergibles, el área de la criba tiene que ser de 2 a 4 veces el área de la tubería de impulsión, porque no tiene tubería de succión la bomba sumergible. Las reducciones en las tuberías de succión verticales deben ser concéntricas. No se recomienda colocar reducciones, pero en caso de colocarla, el eje de diámetro mayor tiene que coincidir con el eje de diámetro menor. La velocidad del agua en la tubería de succión debe ser mayor de 0,6 a 0,9 metros por segundo. Eso es un requisito. Quinto, el diámetro de la tubería de succión tiene que ser mayor o igual que el diámetro de la tubería de impulsión. Es otro requisito fundamental. En una tubería de succión con carga neta positiva, se instalará una válvula de compuerta. Cuando yo tengo mi bomba en un pozo y está por debajo del nivel del agua, esto trabaja con carga neta positiva. Aquí estoy obligado a colocar una válvula de compuerta. En una tubería con succión con carga con carga neta negativa, debe instalarse una válvula de retención con criba en su extremo inferior para evitar el descebado de la tubería de succión. Aquí debo colocar una válvula de retención con criba, que es esta, para evitar que el agua que está en la tubería de succión pase al tanque, y cuando la bomba funcione, al no tener agua esta tubería de succión, succiona aire, trabaja vacío y se quema el motor. Por eso es que es importante colocar una válvula de retención. Tuberías y accesorios de impulsión. En el diseño y cálculo de las tuberías de impulsión se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se debe considerar el fenómeno del golpe de ariete en consecuencia dotar al sistema de una válvula de ariete. Cuando yo tengo una tubería de impulsión de la bomba y yo apago la bomba súbitamente, cuando la válvula está cerrada, el flujo está en reposo. Cuando yo abro la válvula y enciendo la bomba, el flujo comienza su movimiento. Pero si yo produjera un cierre súbito de esta válvula, entonces lo que me crea es este tipo de movimiento transversal y turbulento. Y eso puede generarme, como vemos aquí, romperme las tuberías. Eso se le llama el golpe de ariete. Entonces se debe colocar una válvula para evitar ese golpe de ariete. A la salida de la bomba se debe colocar una válvula de retención y una de compuerta. Es obligatorio siempre. 3. Se deben considerar la instalación de uniones flexibles para evitar efectos de la vibración. Cuando usted arranca la bomba en la tubería de impulsión, se crea una vibración producto de la turbulencia y la energía con que va el flujo. Entonces eso lo puede transmitir a la estructura y, por ejemplo, si está conectado, pasa a través de una pared, la puede rajar. Entonces, para evitar eso, se colocan uniones flexibles como esta junta Yipao, que tiene aquí unas gomas, unos anillos de goma en su interior, y esos anillos de goma absorben las vibraciones de las tuberías. En todo cambio de dirección se deben colocar elementos de anclaje y sujeción de las tuberías. Por ejemplo, si yo vengo aquí con una tubería de impulsión y voy a poner un cambio de dirección, aquí tengo que colocar un bloque de anclaje
o de hormigón que evite el desplazamiento de esta tubería por el empuje que realiza la presión del agua sobre este accesorio T. Y lo mismo ocurre aquí. Siempre se deben colocar anclaje y sujeción para la tubería. Bueno, eso es lo que tenemos previsto en la clase de hoy. Cualquier duda, estoy en condiciones de escuchar. Si tienen alguna duda, me pueden, por favor, preguntar las dudas y yo se las respondo. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Igual día. Ya, el NPCH, disculpe, no decía la definición más o menos de la altura que da el proveedor. No, el NPCH es la altura, el NPCH no viene a ser la altura, sino es un Bernoulli que usted establece, entre el nivel del agua y de donde la va a sacar y el eje de la bomba, donde lógicamente está incluida esa altura, y lo que se recomienda para que ese NPCH no exceda el valor recomendado por la norma más 0,30, se recomienda en ese caso que esa altura de succión nunca supere los 6 a 8 metros. Garantizando eso, usted no va a tener problemas de cavitación, pero eso se calcula. Gracias. No. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿No hay duda? Yo tengo una duda, doctor. Acerca de la elección de la bomba, usted decía que las bombas de centrífuga serían en caso de que sea de cárcamo de bombeo, y en caso de que sea un acuífero de las de bombas sumergibles, ¿no? ¿Por qué sería ese criterio, o cuál sería el criterio, digamos, para escoger eso? Está bien. Si nosotros perforamos un pozo para sacar el agua del acuífero y el acuífero está a una gran profundidad, a mí no me conviene colocar una bomba centrífuga porque me puede cavitar. Entonces a mí me conviene más colocar una bomba sumergible, y con una bomba sumergible trabaja con carga neta positiva y nunca voy a tener problema de cavitación. Primera justificación. En el caso de una cisterna, de un cárcamo de bombeo, pozo de bombeo, ahí yo puedo colocar bomba sumergible o puedo colocar bomba centrífuga. Desde el punto de vista operacional y mantenimiento, en esos casos, en cisterna, a mí me conviene colocar bomba centrífuga, porque la bomba centrífuga la voy a colocar afuera en la superficie, y es más fácil darle mantenimiento, sustituirla, etcétera, estando en la superficie, porque si la coloco dentro de la cisterna, para poder darle mantenimiento, tengo que parar el bombeo y sacar el equipo de bombeo. Esas son razones fundamentales para tomar una decisión u otra. No sé si me entendiste. Sí, doctor, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Duda? Bueno, vamos a fijar la fecha del examen. Uy, casi salgo la reunión, meto la pata de compartir pantalla. Bueno, vamos a fijar la fecha del examen. El examen va a ir solo la unidad 6 y la 7. La 7 es lo que vimos hasta la clase anterior. Ya lo que vimos hoy, eso va al final, no va al examen final, no va a este examen. Solo va a las unidades 6 y 7. En el caso de ustedes, ya yo fijé SANI 1, SANI 2 para el lunes que viene, no es de la otra semana. Y en el caso de ustedes, les voy a fijar la fecha para el
miércoles que la semana que viene, miércoles 27 de enero. Porque la otra vez yo les tomé a ellos primero, a Sani 1, y después les tomé a ustedes. Perdón, primero le tomé a Sani 2 y después le tomé a Sani 1. Ahora lo voy a invertir. Primero les voy a tomar a ustedes y después a ellos. Y en el final lo vuelvo a invertir. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a tomar examen el próximo miércoles 27 de enero. Solo van unidades 6 y 7. ¿Está bien? Unidad 6 y 7. Cualquier duda que ustedes tuvieran, que estén estudiando, el lunes tenemos clase, porque vamos a seguir dando clase el lunes avanzando, y ahí ustedes cuando termine la clase me pueden preguntar cualquier duda. ¿Está bien? Yo se las voy a contestar. ¿Les queda claro? Miércoles de la próxima semana, 27 de enero, segundo parcial. Yo supongo, va a depender de cómo se comporte la universidad, pero supongo que va a ser virtual el examen.